Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buen día para todos y cada uno de ustedes. Les voy a pedir el favor, abran su Biblia en Juan, capítulo número 2, versículo número 13. Vamos a leer todos juntos hasta el versículo número 22. Leamos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer esa iglesia, ese templo que Él levantó en 3 días. Así que oremos todos juntos. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú un día viniste, te hiciste carne, Señor, te manifestaste a nosotros, nos mostraste la luz y nos has abierto el camino para llegar a ti, Señor. Tú entraste al templo, Señor, y limpiaste, Señor, quitaste lo inmundo. Ahora te pedimos, Señor, que con tu palabra vengas a nosotros, quites lo inmundo, Señor, y nos santifiques en tu nombre, Señor, para que nosotros seamos aquellos que van y anuncian las virtudes, tus virtudes, Señor. Todo lo bueno que tú eres, Señor, porque este mundo está en tinieblas y tú nos has encomendado ser los testigos tuyos, Señor. Así que por favor, hoy con tu palabra, límpianos, Señor, y ayúdanos para que podamos cumplir el llamado que tú nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, tome asiento. Bien, en la vida normal, nosotros recibimos detalles y recibimos presentes, o nos compramos cosas que al tenerlas nuevas las cuidamos bastante, ¿verdad? Cuando alguien se compra unos zapatos nuevos, evita a toda costa el barro, evita a toda costa golpear los zapatos contra los andenes. Cuando le regalan una sortija o una joya, se cuida bastante, porque es algo preciado y es algo en especial nuevo. La ropa nueva en especial se guarda para un momento especial, pero al pasar el tiempo las cosas se van descuidando. De la misma manera, la Biblia nos va mostrando a nosotros cómo nosotros atesoramos las cosas en un inicio, en un principio, y luego en nuestro diario caminar tal vez las vamos descuidando, las vamos dejando a un lado. Cuando nosotros vemos que Jesucristo llegó al templo, dice que llegó en la época de la Pascua. Sabemos que el momento de la Pascua y que es un momento muy especial para los judíos. Es un momento en el cual están celebrando que ellos salieron de Egipto y que allí fue el comienzo de una nueva nación apartada para el Señor. Pero además de ello dice que el Señor Jesucristo llegó al templo y comenzó a ver todo lo que había en el templo, y entonces comenzó a hacer azote de cuerdas y comenzó a decir que quitaran de allí las cosas. Y nosotros tal vez nos podríamos preguntar por qué el Señor Jesucristo iba a actuar de esa manera, y que muestra de alguna manera un Jesús que poco se habla, un Jesús que está airado, que está echando a la gente del templo, cuando lo que normalmente nos enseñan es que Jesús es quien acerca a las personas al templo. Pero Él está echando y les está diciendo que quiten estas cosas de allí. Pues bien, algo que el Señor Jesucristo nos enseña es que Dios es celoso. Y Dios es celoso de todo lo que le pertenece. Dice la Escritura que todo fue creado por Él, en Él y para Él.
Así que todo lo que nosotros conocemos, lo que podemos ver, lo que podemos percibir, aún palpando y no palpando, todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Si usted es tan amable, le pido me acompañe a Josué capítulo 18, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Una de las cosas que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto fue que llegaron al desierto y Dios le mandó a Moisés construir el arca y también construir un tabernáculo. El tabernáculo era conocido como el tabernáculo de reunión y el arca era conocida como el arca del testimonio. Y esa arca daba testimonio acerca de ¿qué? Daba testimonio acerca de que la presencia de Dios estaría con el pueblo, que Él era su gobernante y que Él era quien los iba a dirigir. Ellos habían abandonado la nación de Egipto, pero ahora estaban en el desierto y estaban siendo gobernados por Dios, como debería estar gobernada toda la creación. Así que al paso del tiempo Moisés muere y ya algunas tribus están en su tierra, en la tierra que Dios les había prometido. Pero aquí en este versículo nos está enseñando que el tabernáculo de reunión se había establecido sobre Silo. Y Silo era un lugar ahora especial, porque era el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión y donde estaba el arca del testimonio. En esa arca habían lo que significaba y representaba a Jesús. De por sí todo el tabernáculo nos habla acerca de Jesús. Pero dentro del arca estaba algo muy importante, el maná, las tablas y la vara que reverdeció en el desierto. Seguramente era un momento muy especial cada vez que se reunían allí a celebrar la Pascua, cada vez que se reunían allí para ofrecer sacrificios a Dios. Era algo muy especial, así como usted y yo estamos hoy aquí dispuestos a ofrecerle nuestra vida en un sacrificio vivo, inteligente y racional a Dios. No haciéndolo por imitación, ni haciéndolo porque estamos complaciendo a alguien que nos trajo o a alguien que nos invitó, sino porque nosotros estamos aquí buscando agradar a nuestro Dios y tener una comunión íntima con Él. Así era de especial el lugar de Silo. Pero al pasar el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Después de Josué comienzan los jueces. Y los jueces son los que Dios comienza a llamar para que vayan ayudando a Israel a volverse a Dios y a ir conquistando algunas partes. Porque todo este tiempo se la pasan perdiendo algún terreno y recuperando otro. Pero mire lo que dice en 1 Samuel capítulo 4 versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no se ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y
y Fines. Aquí sucede algo extraño. El arca del testimonio es algo muy valioso para los judíos, porque el arca representa a Dios mismo en medio de ellos. Es la promesa de que Dios los librará de todos sus enemigos. Si usted recuerda, cuando ellos fueron a conquistar Jericó, lo primero que iba adelante era el arca y las aguas se fueron abriendo. El arca era muy importante para ellos. Y ellos, al ver que los filisteos los habían vencido, dijeron: no, traigamos el arca porque Dios estará con nosotros. Pero cuando viene el arca, sucede todo lo contrario. Les arrebatan el arca, su poder, su fuerza, y pierden en la batalla. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Veamos en qué condiciones se encontraba el pueblo de Israel y sus dirigentes. Veamos qué estaba sucediendo en ese momento. En la nación que Dios había escogido, que Dios le había prometido a Abraham, que sacaría de sus lomos una nación, la cual sería testiga a todas las demás naciones de que había un Dios todopoderoso. Leamos el capítulo número 2, por favor, de Primera de Samuel. Capítulo 2, versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Recuerde, Dios, a través de este varón de Dios, le está hablando a Elí. Elí es el sacerdote de momento, es el sacerdote de turno. Es más, él está viviendo en Silo para servir en el templo. Versículo número 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que no mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Elí estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Y no es que Elí les haya montado un tabernáculo aparte, ni les haya montado un lugar donde honrarlos a ellos y le dijera al pueblo que los honrara, sino que Elí, teniendo la labor como sacerdote, debía haber hecho a un lado el que ellos eran sus hijos y debió haberles llamado la atención para que ellos corrigieran sus malos pasos. Él prefirió amar más a sus hijos que amar a Dios. Elí no era que hubiese dejado de servir a Dios, le seguía sirviendo a Dios, estaba viviendo en Silo, la gente lo reconocía como el sacerdote de turno, pero no le había dado la gloria a Dios como él la merecía. Mire lo que dice el versículo número 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y por un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esto es una noticia desoladora, porque si hemos de tener un enemigo, el peor de los enemigos es Dios. Porque si el peor de los enemigos soy yo,
pues simplemente tengo que morir y que Dios habite en mí y he de tener vida. Si el peor de mis enemigos es el diablo, Satanás, pues si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero si Dios es mi enemigo, ¿quién me podrá librar de las manos de un Dios que consume? ¿Quién? Y Elí había abandonado su servicio, su amor a Dios. Prefirió amar más a sus hijos, porque a ellos los quería engordar. Y Dios le termina diciendo a Elí: nadie de tu casa me servirá. Pero Dios da una promesa a Israel, aunque se la está diciendo a Elí. Y es versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Cuando usted y yo leemos Primera de Juan, entendemos que la unción es que el Espíritu de Dios nos domine. Es decir, que está hablando de un sacerdote dominado por la presencia de Dios, arrodillado ante la voluntad del Señor. Pero hay algo importante que no podemos dejar de lado para lo que sigue en la enseñanza. Y es lo que dice en el versículo número 30. Versículo 3. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Recuerde algo, cuando el Señor llegó al templo a hacer azote de cuerdas, ¿qué dijo? Quiten esto de aquí. Lo tuvo en poco, pero ¿qué fue lo que Él mandó a quitar? Todo lo que era útil para el sacrificio de Dios. Es algo que uno podría decir, pero bueno, si traían todo dispuesto para el sacrificio de Dios, Jesús, ¿por qué lo manda a quitar? Él dice acá que Él tiene en poco a los que le tienen en poco, y que Él honra a los que lo honran. ¿Qué pasó con Silo? Salmo número 78, por favor. Leamos hasta el versículo número 70. Dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le pido un favor, piense por un momento, ¿qué es un arco engañoso? ¿Cómo será un arco engañoso? En esta época nos queda muy fácil, porque en esta época algunas personas están buscando el regalo para su hijo, ¿no? Y entonces ven por allá esos arcos que salen en televisión, que son unos arcos o unas pistolas, ¿verdad? Pues algo así es algo engañoso, porque van y compran la pistola que vale, no sé, 5,000, 10,000, 15,000, y cuando el niño va a disparar, la balita hace ¡puf! Y no pasa nada. Le venden un lugar donde han de apuntar para que dispare, y se hacen un poquito lejos y ¡puf! No cumple el propósito. Dice el proverbio que los hijos son como flechas en la aljaba de los hombres. Usted y yo somos hijos de Dios. La nación de Israel estaba hecha como una flecha para Dios. Ellos debían cumplir un propósito en la aljaba de Dios. Ellos eran como sus hijos. Así que si Dios enviaba la palabra, y dice la Escritura que la palabra de Dios siempre cumplirá el propósito y nunca volverá vacía, quiere decir que el pueblo de Israel se había convertido como en un arco falso, que tendrían que salir y cumplir el propósito, pero ya no lo cumplían. Aunque tenían tabernáculo, aunque tenían un arca, aunque ofrecían sacrificios, ya no estaban cumpliendo lo que Dios les había encomendado. Se habían convertido en un arco falso. No cumplía el propósito, no llegaban hasta donde tenían que llegar. Dice el versículo número 58, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. ¿Entiende que aquí nos está narrando lo que leímos allí que sucedió con Ofni y Fines? Y cuando se llevaron el arca, fue quitado el poderío de Israel.
Pero más adelante dice el versículo 65, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Si ustedes después sigue leyendo en Samuel, usted se va a dar cuenta que los filisteos atraparon el arca y luego Dios los castiga con unos tumores. Y entonces ellos dicen, no, devolvamos esta arca porque nosotros no somos dignos de tener la presencia de este gran Dios. Recuerda que ellos tuvieron temor cuando los israelitas llegaron con el arca y dijeron, ahora ¿quién nos podrá defender? Sin embargo, por su honor pelearon. Pero la sorpresa fue que ganaron y se llevaron el arca. Ahora dice que Dios entonces les despierta y entonces les quita, les arrebata la gloria de Dios. Porque la presencia de Dios es su gloria. Juan capítulo 1, versículo 14 dice que nosotros hemos visto en Jesús la gloria como del unigénito del Padre. Así que si nosotros hemos visto a Jesús, hemos visto la gloria de Dios y a través de Él nos podremos acercar a Él. Pero esa gloria se ha de manifestar solamente a los que creen y reciben su nombre. Pero sigamos en la historia. Dice el versículo 65, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó en las majadas de las ovejas. Esto es hermoso. ¿Por qué dice que despreció a José y a Efraín? Porque Silo es una ciudad que queda dentro de la tribu de Efraín. Cuando fueron repartidas las tierras, en la tierra que le correspondió a Efraín, allí quedaba Silo. Es decir, que Dios dice ahora que Él lo despreció y escogió ¿qué tribu? Judá. Entonces habíamos leído que Él se había escogido un mejor sacerdote, ¿no? Ungido para siempre. Pero ahora nos está diciendo que eligió ¿a quién? A David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla de David si venía hablando de Silo? Porque David tiene algo en especial. Dice el versículo 71, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Es decir, que lo sacó ¿de dónde? De ser un pastor de ovejas. ¿Cuál era la labor que Samuel debió haber cumplido? Pastorear el pueblo de Israel. Y pastorear el pueblo no significa simplemente enseñar a rendir el culto y vengamos a ofrecer sacrificio. No, es más que eso. Pastorear significa que nosotros hemos de enseñar al pueblo cómo darle a Dios lo mejor. Y mire aquí cómo dice el versículo 69, edificó su santuario a manera de eminencia. Bueno, nosotros tenemos que recuperar un poco el significado de la palabra eminencia, ¿no? Porque a veces lo utilizamos es para despreciar a alguien. Llega el vago de la familia y uno dice, ahí llegó la eminencia. Pero no. Eminencia significa es que lo más alto, el que tiene un nombre, el que es digno de admirar. Y dice que el Señor se construyó un santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. ¿Cuál era ese nuevo lugar? Ya no era el tabernáculo en Silo, ya no era el arca, sino que ahora ¿qué era? Escuche con atención, era el templo en Jerusalén. ¿A dónde fue que llegó el Señor Jesús? Al templo en Jerusalén. Y dice que de allí, cuando edificó ese templo, cuando Él pensó en Jerusalén, puso por ejemplo a David por pastor. Dice el versículo número 72 del Salmo que estamos leyendo, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David sabe de ser pastor, y David con el mismo amor con que pastoreó las ovejas, pastoreó el pueblo de Israel. Les enseñó cómo honrar al Señor. No le importaba envilecer su vida, no le importaba menospreciarse, no le importaba humillarse con tal de que Dios fuera exaltado. Por lo tanto, Dios lo exaltó, porque el Señor leímos que dice que al que lo honra, Él lo honra. Y al que lo tiene en poco, Dios lo menosprecia, lo desprecia.
Pero bueno, aquí no termina todo. Cuando el Señor Jesucristo llegó, en Juan capítulo 2, versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Si nosotros leemos los versículos paralelos que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas, vamos a hallar que allí habla no de casa de mercado, sino de cueva de ladrones. Una cueva de ladrones, es decir, del templo habían hecho una casa de mercado o una cueva de ladrones. Y para que podamos entender qué es lo que el Señor Jesucristo está hablando, en qué habían convertido ese lugar, es necesario que dejemos que nos hable la palabra. Jeremías capítulo 7, versículo número 1. Dice, leamos por favor: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mire que Dios está enviando a Jeremías a que les diga a los que van al templo a rendir el culto. ¿Qué les dice? Mejorad vuestros caminos. Mejorad vuestros caminos. Y no se fíen de que ustedes están llegando al templo y que dicen: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿A qué se refiere? ¿Qué estaban haciendo ellos? Versículo 5. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Qué estaba ocurriendo en el templo? ¿Estaban juzgando con justo juicio? No, ¿cierto? ¿Estaban juzgando entre el hombre, entre hombre y hombre? Juzgaban, pero mal. El versículo 6 que nos dice: estaban oprimiendo al extranjero, al huérfano y a la viuda. En ese lugar, en el templo, estaban derramando sangre inocente. Y se estaban arrodillando ¿ante quién? Ante otros dioses. ¿Sabe qué ocurrió cuando el Señor Jesucristo estuvo en el templo? En el templo, estando Él enseñando en el templo, le llevaron a la mujer adúltera y se la tiraron encima. No juzgaban con verdad, porque la tiraron delante de Él para juzgarla, teniendo ellos ya por la ley que tenían que apedrearla. Pero la llevaron allá ¿para qué? Para tentarlo. Así que no estaban juzgando con verdad. Otro ejemplo: el ciego de nacimiento, ¿dónde fue sanado? En el templo. ¿Y de dónde lo expulsaron? Del templo. No le dieron gloria a Dios porque lo había sanado y había hecho un prodigio grande, y a través de ese prodigio muchos podrían conocer a Dios y reconocer que Israel tenía un Dios único. Sino que ellos se fueron más por el lado religioso, buscando la honra para ellos, porque le temían a Jesús, por cuanto todos se iban detrás de Él y no detrás de ellos, porque ellos estaban buscando ser exaltados ellos, y no estaban buscando darle la gloria a Dios, sino darle la gloria al hombre. Estaban buscando la palmadita en su hombro, en vez de honrar a Dios. Entonces les preocupaba más: guarden el sábado. ¿Será que a Dios no le preocupaba que guardaran el sábado? Claro que sí, claro que sí. Jesús dijo: yo soy el Señor. Pero ellos habían olvidado lo importante. Pero aquí no para. Mire lo que le sigue diciendo el Señor, versículo 8. Lea con atención, por favor. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan.
hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Usted se imagina ¿cuál será la palabra? Los sinvergüenzas que se habían vuelto, robando, adulterando todo esto, y llegaban a la casa. Por eso dice: y confiáis, porque dicen templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Qué decían ellos? Vamos al templo, y allá, ya, aunque soy muy malo, ay Señor, ay, bueno, tú estás con nosotros, estamos en tu templo, acá está tu arca. Pero dice el Señor en el versículo 11: es cueva de ladronesa delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Qué les está diciendo ahora a los de Jerusalén? Ustedes están confiados porque en medio de ustedes está el arca, porque ustedes tienen el templo en el cual es invocado mi nombre, pero no lo santifican. Sin embargo, están confiados porque allí se invoca mi nombre, porque allí ofrecen sacrificios. Pero han hecho de mi casa una cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? Donde se esconden y se sienten refugiados. Y Jesús, cuando llegó, ¿qué dijo? ¿Habéis hecho de mi casa una casa de mercader, una cueva de ladrones? Es algo triste, porque el Señor Jesucristo, ¿cómo cree que el Señor Jesucristo quiere encontrar su casa, su templo? Limpio, ¿no? Dispuesto para Él. Una pregunta mejor: ¿cómo cree que cuando venga el Señor Jesucristo quiere encontrarlo a usted? Un lugar donde se honre su nombre, un lugar que se tenga por eminencia. Su vida, mi vida, han de ser ese lugar por eminencia. Tenemos el mejor arca. Ya no tenemos un pan ni andamos con un baulito allí con maná y con una vara que reverdeció, con unas tablas. No. Ahora tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. A Jesucristo en nosotros y nosotros en Él. Y su Santo Espíritu que habita en nosotros. Somos una mejor arca, somos un mejor templo. Y Él volverá. Pero ya no volverá para salvar, sino que volverá para llevarse a sus salvos, a los que han guardado su nombre, a los que han honrado su poderoso y glorioso nombre. Entiende que ahora le está diciendo a los de Jerusalén: a ustedes yo los había escogido para que guardaran mi nombre, pero se les olvidó lo que ocurrió en Silo. Vayan y miren lo que pasó allá. Vayan y miren. Pregunta: ¿nosotros seremos diferentes a Israel? Dice la palabra que todo lo que ha sido escrito acerca de ellos ha sido escrito para ejemplo para usted y para mí, para todos nosotros, porque el corazón del hombre es engañoso y siempre tendemos al mal. Hace un momento, cuando Samuel estaba orando, decía: Señor, gracias porque a pesar de nuestra maldad, tú, Señor, eres misericordioso. Cuán bueno es Él. Y su misericordia es impresionante. Pero un día Él volverá y vendrá por su casa, por su templo, por su iglesia. Y no quiere encontrarlo hecho una cueva de ladrones, sino una casa que santifica. ¿Qué es lo que debe encontrarse en la casa de Dios? Mire conmigo, por favor, Isaías capítulo 56, ahí atrás. Dos palabras importantes están en Juan 2. Una dice el Señor: mi casa será llamada casa de oración. Y otra cosa dice en que los discípulos, cuando lo vieron en esa actitud, recordaron que el Salmo, cuando dice: el celo por tu casa me consume, ¿verdad? Mire lo que dice Isaías capítulo 56. Así dijo Jehová:
guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Ay, cuánta delicia me causa que pudiéramos hoy recordar en detalle la salvación y la justicia, pero usted bien sabe que la salvación y la justicia del hombre está en Cristo Jesús. Así que Isaías está diciendo, prepárense, limpien sus caminos, porque ha de venir el que tiene que venir, el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes, ese sacerdote que yo ungiré para siempre, ese Rey al cual yo le daré trono para siempre, ese en el cual yo hallo complacencia, ese que es mejor que David, ese que es mejor que cualquier sacerdote, mejor que Aarón, ese que es mejor que cualquier profeta, mejor que Samuel, ese ha de venir. Prepárense, prepárense, prepárense porque mi salvación y mi justicia está cerca. Y dice el versículo 2, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Imagínese el corazón que Dios quiere encontrar en un pueblo. ¿Qué corazón quiere encontrar? Un pueblo que quiere honrarlo. Ahora nosotros sabemos que nuestro día de reposo, ¿quién es? Jesús. En Hebreos encontramos que nuestro reposo no era un lugar, que nuestro reposo no era un día, sino que nuestro reposo es ¿quién? Cristo Jesús. Así que no es solamente una cuestión de minutos, de segundos, de devocional, de solamente el momento en el cual rindo el culto, sino que el reposo que yo he de honrar es toda mi vida, todo lo que yo soy, todo lo que usted es, poderlo entregar como ese templo que honra a su Dios y que reprime su mano de hacer lo malo, de hacer y que buscamos hacer lo bueno cada día. A veces pensamos en el pecado de una manera muy pequeña, ¿no? Ah, pecado. Oh, sí. Hoy le contesté mal a mi esposa, hoy le contesté mal a mi mamá, ay, hoy le di la reprimenda a mi hijo sin merecérselo, ay. Pero Santiago nos enseña algo sencillo, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hemos de vivir para honrar al Señor, hemos de hacer lo bueno y reprimir nuestra mano de hacer lo malo. Pero mire lo que sigue diciendo, versículo 3, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. ¿Por qué cree usted que un extranjero va a pensar eso? Dios me apartará de su pueblo. ¿Por qué lo pensará? ¿Por qué? Porque no es Israel, así de sencillo, y no tiene la promesa. Y el eunuco, un eunuco se distinguía porque se reprimía, algunos lo hacían mentalmente, otros físicamente, se cohibían de poder tener descendencia. Es decir, que venían a ser ¿qué? Un árbol seco, no iba a producir vida. Pero Dios le está diciendo a Jeremías, prepárense porque viene mi salvación y mi justicia. Y al extranjero dígale que no se sienta afuera. Y al eunuco dígale que no piense que es un árbol seco, sino que por el contrario que deben pensar, versículo 4, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Es decir, van a tener un nombre mejor que cualquiera que usted pueda recibir en esta tierra. Usted puede ser el gerente, puede ser el dueño de una empresa. Usted lo pudieron haber ascendido antes de terminar el año. Allá en la despedida de su empresa lo ascendieron y todos lo aplaudieron. Pero un nombre mejor que cualquiera que los hijos de los hombres podamos tener en esta tierra, Él nos dará a nosotros. A nosotros que sin Cristo estábamos sin esperanza. A nosotros que sin Cristo éramos como un árbol seco. ¿De dónde íbamos a tener vida si estábamos muertos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿De dónde íbamos a heredar la promesa? Si por lo menos mis padres no son israelitas, o no que yo sepa. Pero Jesús, a través de la Escritura, nos está dando la esperanza. Todo aquel que guarde mi pacto, todo aquel que ame mi nombre, diga, tengo vida. Y aunque sea extranjero, diga, seré parte del pueblo de Dios, y Dios será mi Dios. Él será padre y yo seré su hijo. Es la esperanza. A los que vienen hoy por primera vez, usted no se debe ir desolado. Dios es su Padre. Él ha proveído todo para que usted sea salvo, para que usted tenga vida.
Y a los que ya conocemos a Cristo, hemos de guardarnos en santidad, apartando nuestra mano del mal, para vivir en santidad, para que todos los que están afuera, los extranjeros y los eunucos, vean en nosotros brillar la luz de Cristo. Porque los israelitas fueron llamados como un pueblo santo para que todas las naciones conocieran a Dios vivo y verdadero y se acercaran a Él y lo conocieran. Eran los testigos de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora usted y yo somos los testigos de Cristo. Somos el arca del testimonio. Hemos de testificar quién es el que nos salvó. Con toda la gana, con todo el sentir, con toda la vida. Llevarle a otros la vida que Dios nos ha dado. Y entonces los extranjeros dirán, Dios es mi Dios. Y los eunucos dirán, ya no soy un árbol seco. Él me ha dado vida. Lo cantábamos hace un momento. Dame la vida que tú sabes dar. Iglesia, no basta solamente con soñar y con rendir el culto, es necesario morir. Y terminemos con las palabras del Señor Jesucristo aquí en Isaías. Dice, versículo 5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y les recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Aquí dice que él juntará a los dispersos de Israel. ¿Sabe qué dice ahora en el nuevo pacto? Que no se trata de la Israel física, sino de la Israel celestial. Y usted y yo hemos sido injertados en ese Israel. Ahora que usted y yo seamos esa casa que Jesús edificó. Luego de que Jesús echó a toda esta gente, se le vinieron delante y le dijeron, ¿quién es usted y con qué autoridad hace esto? Él dijo, él no tuvo que decir, bueno, les voy a mostrar mi hoja de vida. Yo vengo desde el seno del Padre, existo desde siempre, los creé a ustedes. No. ¿Saben qué dijo él? En un día destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Él despreció a Silo porque lo despreciaron. Él despreció a Jerusalén porque lo despreciaron. Pero ahora construyó un mejor templo. Usted y yo. La iglesia. Hemos de guardarnos en santidad para Él. Y ser luz para que los demás también vengan y todos seamos uno solo delante de Él. Amén. Oremos, por favor. Clamémosle al Señor para que Él nos ayude y también para que Él nos perdone por la maldad de nuestro corazón. Clame con todo su espíritu para que su espíritu triunfe. Dios y Padre, hoy te damos gracias, Santísimo Rey, por esta palabra que tú nos has dado. Hoy te damos gracias, bendito Señor, porque tú, Señor, no haces acepción de personas, sino que tú has venido con tu misericordia y por amor a nosotros, Señor, entregaste a tu Hijo para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Ahora que tenemos esta vida que tú nos has dado, Señor, nosotros queremos atesorarla, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, buen Padre. Señor, hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a guardar este templo, Señor. Ayúdanos a guardar el nombre tuyo, Señor. Que tu nombre sea santificado en medio de tu iglesia, Señor. Perdona nuestra maldad, Señor. Y con tu palabra límpianos, Dios bueno. Ayúdanos hoy en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús, Padre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ir hacia adelante para que nosotros proclamemos las virtudes, tus virtudes, Señor, a todos aquellos que están en desesperanza, Señor, a todos aquellos que se sienten extranjeros, apartados, alejados de ti, Señor. Tú provees los medios, Señor, para que el desterrado regrese a ti, bendito Padre. Úsanos, Dios, en el nombre de Jesús, por favor, Padre bueno. Tú nos has santificado para hacer tu obra. Ahora nosotros hemos de ir, Señor, guardando ese pacto, Señor, y guardando ese reposo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, Señor bendito, hemos orado y hemos recibido la palabra. Amén.